Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaron su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este hijo el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado en el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón, y muchos leprosos había en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de desempeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor.